Muy buenos días y bienvenidos a todos, a todas. Es un gran honor y placer compartir con ustedes los resultados de nuestra última edición del informe GEM España. Como saben, en este informe anual lo que procuramos es ofrecer un diagnóstico lo más fehaciente posible de la evolución más reciente de la actividad emprendedora en el Estado. Y para eso nos valemos de información, como ha comentado la directora ejecutiva, de dos fuentes de datos. Una, entrevistamos a la ciudadanía en general, mediante la cual detectamos a una proporción de emprendedores que nos aportan información muy valiosa para confeccionar el informe. Y por otro lado, también entrevistamos a personas que de alguna manera están vinculadas a los distintos ingredientes, elementos que componen el ecosistema emprendedor, más que nada para pulsar cuál es la calidad del ecosistema, de ese entorno para lanzar un negocio. Bien, todo fenómeno emprendedor se produce dentro de un contexto y es fundamental comprender qué es lo que está ocurriendo en el entorno para entender hasta qué punto las condiciones son propicias o no para lanzarse a la aventura. Aquí tenemos unos datos macroeconómicos que seguramente ustedes ya conocen, pero lo importante es que se produce una recesión económica bastante severa, pero hay capacidad para reaccionar y eso es lo que estamos observando en los últimos tiempos. Hemos sido testigos de una recesión dura, con todo lo que ello ha implicado, pero sí es cierto que el PIB está aumentando además últimamente a un ritmo mayor al de nuestros vecinos europeos, y no solamente eso, sino que además la renta per cápita real entendida como descontando el efecto de la inflación, está aumentando en la población. Eso es positivo por cuanto que la capacidad adquisitiva de la ciudadanía es mayor, la capacidad para consumir, invertir y la aportación a las arcas públicas obviamente aumenta. Entonces, todo eso augura cierto optimismo en el momento de lanzarse a la aventura. Obviamente, estas condiciones macroeconómicas inciden en el momento de aventurarse y en el momento de desarrollar un negocio. Aquí tenemos unos datos donde podemos observar que en los últimos años, desde el 2014 para aquí, la tasa de creación de empresas ha superado a la tasa de cierres anual. Yo diría que desde el 2009 hasta el 2013 hemos estado de manera continua, de manera permanente, sufriendo unas tasas de cierre que estaban muy por encima de las tasas de creación anuales, lo que ha contribuido a una descapitalización empresarial. Es decir, de tener un tejido empresarial en España de por encima de 3,3 millones de empresas, hemos pasado a estar por debajo de 3 millones. Y ahora esa tendencia hemos conseguido frenarla. Y se ha frenado por dos razones. Porque se cierran menos empresas, pero lo que es más importante, porque se crean más. Y eso pues, es un buen designio, ¿no?, cara al futuro. Abajo, en la gráfica de abajo, pueden observar qué es lo que ha ocurrido en Alemania. Y en Alemania esa tendencia decreciente todavía no ha parado. Háganse la idea que el número de empresas en Alemania es inferior al número de empresas en España. Y la población de ciudadanos es aproximadamente 82 millones versus 46 millones en España. Esto nos dice algo más, y es que las empresas alemanas son de mayor tamaño, seguramente son más productivas, y eso ya guarda cierta relación con la capacidad de innovar, de crecer, y eso es algo que nosotros también tenemos que tener bien presentes. Para emprender, lo primero que hay que tener es convicción, confianza. Y eso es algo que está impregnado en la sociedad. ¿Hasta qué punto nuestra sociedad tiene confianza para lanzar un nuevo negocio? Porque ese nivel de confianza no es el mismo en todos los entornos. He utilizado el color verde para referirme a España. Entonces, cuando vean la línea verde esperanza, es la que se refiere a España. La línea azul es Estados Unidos, la línea roja es Alemania. Bien, cuando preguntamos en el informe GEM a cualquier individuo sobre cómo ve la opción de emprender, ¿es una buena opción profesional? ¿Es una buena opción de vida? ¿Cómo ve su capacidad para emprender?
se siente capacitada, tiene las aptitudes suficientes para desarrollar su negocio. ¿Cómo percibe el temor al fracaso? ¿Lo cohíbe en el momento de tomar esa decisión? ¿Y cómo ve las oportunidades en los próximos 6 meses como para dar ese paso que puede ser crítico en su vida? Cuando hacemos estas preguntas, no solamente las hacemos en España, sino que las hacemos en los más de 80 países que participan en el entorno. Yo simplemente he escogido 2 países de referencia porque todos no me entraban en el gráfico, pero 2 que pueden ser, pues bueno, referencias. Un país que tracciona Europa, como es Alemania, y Estados Unidos, porque está siempre en la mente de todos cuando hablamos de emprendimiento. Entonces, utilizando esos 2 entornos como referencia, podemos ver que, bueno, en términos de la opción profesional, pues claramente en Estados Unidos se percibe que es una mejor opción que aquí. No solamente eso, sino que cuando vemos cómo de capacitada se siente la gente, pues la verdad que los alemanes parecen ser más prudentes que nosotros y nosotros más prudentes que los norteamericanos. En cuanto al temor al fracaso, pues ahí sí que tal vez en España se siente que el temor al fracaso, pues bueno, tal vez es un fracaso perpetuo. La opción de la segunda oportunidad no esté tan desarrollada como en otros entornos, y eso pues aquí en este gráfico queda bastante patente. Y en último lugar, las oportunidades a veces vienen, pero en la mayoría de las veces hay que buscarlas. Y ahí en este dato pues se ve que la propensión para buscar esas oportunidades no es la misma en todos los entornos. Por lo tanto, el nivel de confianza no es el mismo en todos los lugares, ni en todos los momentos, ni en todos los periodos. Y eso es algo que queda bastante patente en este primer gráfico, bueno, o conjunto de gráficos para reflejar un poco cómo percibe la sociedad esa opción de emprender. Bien, una cosa es el nivel de confianza, otra cosa diferente es la intención y otra diferente es el salto de la intención a la acción de crear un negocio. Son 3 etapas distintas. Dentro de la intencionalidad, pues bueno, se puede percibir que en otros entornos esa intención pues aparece de forma más manifiesta. Un 12% de la población norteamericana manifiesta que en los próximos 3 años tiene la intención de montar un negocio a cuenta y riesgo propia. Esa proporción es la mitad, tanto en Alemania como en España y en muchos países europeos. Esta intencionalidad está a su vez correlacionada con la propia acción emprendedora. Observen que un 12% de aquellos que manifestaban su intención se corresponde con un 12% aproximadamente de la población norteamericana que se ha animado a lanzar su negocio. Esas cifras son aproximadamente la mitad en España. En España, en este periodo de crisis del cual estamos saliendo, hemos oscilado en torno a un 5 o 6% de la población. En etapas anteriores a la crisis estábamos oscilando entre un 7 o 8%. Y creo que en este momento estamos repuntando, al igual que lo indicaban los indicadores macroeconómicos. Yo sí creo que en ese sentido hay una correlación entre la reactivación económica y la reactivación del emprendimiento. Otra cuestión que preguntamos en el informe es ¿cuál es la motivación de emprender? Porque no es lo mismo emprender cuando la coyuntura es desfavorable, no hay un acceso directo al mercado de empleo, versus cuando realmente hay la detección de una oportunidad y se renuncia incluso a un trabajo y un trabajo bien pagado, como ocurre en algunas ocasiones. Pues bueno, en este sentido, por cada un emprendedor o emprendedora que lo ha hecho por necesidad, tenemos en torno a 2 por oportunidad en España. En Alemania serían 3 por oportunidad, la ratio sería 3 a 1 y en Estados Unidos sería 6 a 1, lo que quiere decir que el peso de los emprendedores por necesidad en nuestro tejido emprendedor pues es manifiestamente más elevado. Por lo tanto, ese es otro síntoma de la calidad de nuestros negocios, porque de nada sirve pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, montar un negocio cuando a lo mejor ni tiene la motivación, ni tiene las aptitudes, y luego lo que ocurre, pues bueno, es que esos negocios pues tienen un recorrido corto. Bien,
¿Cómo son los nuevos negocios que se crean? Obviamente son negocios cuya constitución no es muy complicada. Normalmente son negocios que nacen en forma de autoempleo, tal vez empleando a 2 o 3 personas, pero en raras ocasiones. En el sector de servicios, normalmente, lo que hemos hecho es, en este gráfico, seleccionar aquellos servicios que tienen un cariz innovador o ofrezcan algún producto o servicio novedoso. Realmente los proyectos innovadores en proporción son más en Estados Unidos, son menos en Alemania y bastante menos en España. Si preguntamos, bueno, y de aquí a 5 años, ¿cómo ven ustedes su empresa en términos de creación de empleo? ¿Cuántos de ustedes piensan emplear a más de 5 personas de aquí a 5 años? Y ese nivel de optimismo, esa ambición de crecimiento no es igual. Ahí pueden ver que aproximadamente un 10% de las personas emprendedoras sí contemplan esa posibilidad de por lo menos emplear a 5 personas a 5 años vista. Esa proporción es el triple en Estados Unidos y el doble en Alemania. Por lo tanto, no es cuestión de crear un negocio, sino cuál es, primero, la permanencia y, segundo, la ambición para crecer. Bien, aquí tenemos un resumen de 2 dimensiones fundamentales. Por un lado, el PIB per cápita de los países y, por otro lado, en vertical, la tasa emprendedora. En verde esperanza está España, con un nivel de PIB per cápita en torno a 25, 30.000 dólares. Observen que Alemania está más a la derecha, con una renta per cápita superior a los 40.000, y más a la derecha todavía Estados Unidos. Lo importante, obviamente, es avanzar hacia la derecha para poder mejorar el nivel de bienestar de los ciudadanos. La cuestión es si queremos hacer, según la ruta alemana, con el mismo nivel de emprendimiento o con un mayor nivel de emprendimiento, que sería la ruta norteamericana, apuntando hacia el círculo azul. Es decir, ¿cuál es la sociedad emprendedora que queremos construir para el día de mañana? Está claro que es avanzando hacia la derecha, pero podemos avanzar apuntando hacia Alemania o apuntando hacia Estados Unidos. Esas apuestas pasan por generar las condiciones para tomar bien una vía u otra, o alguna intermedia. Y esas condiciones son las que nos evalúan los expertos a quienes entrevistamos. En los últimos 10 años habremos entrevistado por encima de 4.000 expertos que representan distintos ámbitos del ecosistema emprendedor. Sector de la financiación, sector de la educación, sector de la administración pública, sector de servicios especializados para atender a las necesidades de los emprendedores, etc. Bien, las valoraciones que estas personas entrevistadas, expertas cualificadas, nos hacen, las hacen en un ranking de 0 a 5. En realidad tenemos una escala más desagregada, pero en este caso utilizamos de 0 a 5 para que vean y perciban cuáles son las diferencias entre distintos entornos. Por un lado tenemos la I+D, la financiación y las infraestructuras de servicios específicos. Cuando nos referimos a servicios específicos, nos estamos refiriendo a aquellos servicios que necesitan los emprendedores para ser atendidos en términos de protección de propiedad intelectual, servicios jurídicos especializados, para el tema de la dilución de la propiedad cuando atraviesan sucesivas rondas de financiación, etc. Entonces, estamos por debajo de los 3 entornos de referencia. Pero no solamente eso, sino que estamos además por debajo de la suficiencia, por debajo de un 3, que es el valor intermedio, ¿no? Esto lo que quiere decir es que, según los expertos cualificados, en cada uno de estos 3 ámbitos perciben que las condiciones claramente son mejorables. Necesitamos mayor apoyo en I+D, mayor flujo de financiación y unos servicios específicos más cualificados y más abundantes. El papel de la administración pública
dentro de este entorno, dentro de este ecosistema, pues bueno, en España supera la prueba, supera el test, por cuanto que está en el 3. Es decir, los programas públicos, pues según los expertos, se pueden considerar suficientes. Obviamente pueden ser mejorables, pero claramente por encima de Estados Unidos, por debajo de Alemania. Pero bueno, no mal. En cuanto a la burocracia y los impuestos, y esto ya se ha comentado antes, ahí sí que todavía se puede hacer bastante más por agilizar los procesos y minimizar los costes. Costes financieros, costes de tiempo, costes de papeles, de burocracia. Ahí sí que la puntuación no es tan elevada. Más allá de la administración, la I+D, la financiación, los servicios específicos, está también un poco el oxígeno emprendedor que respiramos todos. Es decir, ¿cuáles son las normas, las costumbres, los valores emprendedores? ¿Hasta qué punto tenemos una sociedad concienciada, sensibilizada para con el emprendimiento? Y para eso les preguntamos cómo ven ellos el papel de la educación primaria a la hora de impregnar estos valores. Y realmente lo que observamos es que bueno, está claramente por debajo del 3 en educación primaria, pero no solamente aquí, sino que también en Alemania y en Estados Unidos. Por lo tanto, esa cultura emprendedora no nace pronto, es algo que se adquiere más tarde. El papel de la universidad es mayor, sobre todo en Estados Unidos, y en España pues no tanto. En Estados Unidos pues está cerca del aprobado, en España está por debajo del 3. Y en cuanto a la cultura, las costumbres sociales, pues bueno, Estados Unidos sí que ofrece un entorno más amigable para emprender versus pues Alemania, España, yo diría que incluso Europa. Esto es lo que representa un poco la ortodoxia del fenómeno emprendedor. Sí es cierto que en los últimos tiempos también estamos observando nuevas tendencias. Seguramente ustedes habrán oído hablar del crowdfunding. En los últimos 4 años de inyectar financiación a través del crowdfunding en proyectos emprendedores, de 2,7 billones se ha pasado a 34. O sea, el incremento es exponencial. En estos últimos 4 años también observamos que el porcentaje de personas de edad superior a los 50 años y que se animan a emprender es superior al porcentaje de personas de edad inferior a los 30 años. Tiene su lógica porque cada vez tenemos una sociedad más envejecida, pero lo importante es que a esa edad cada vez se anima más gente a emprender y de hecho hay asociaciones y hay redes que bueno, facilitan este tipo de comportamientos. Y por último, otro dato también muy interesante, en Australia, por ejemplo, 1 de cada 10 individuos de la sociedad manifiesta haber tenido cierta relación con el impulso de un proyecto de emprendimiento social, entendido como aquel proyecto que persigue otros fines más allá de la rentabilidad económica, financiera, monetaria. Por lo tanto, son nuevas tendencias que tendremos que vigilarlas de cerca. Bueno, voy a ir terminando ya resumiendo un poco pues, lo que se desprende de nuestro informe en esta edición. Lo que sí observamos, y esto ya lo venimos observando desde el año pasado, es que bueno, se da un leve repunte de la actividad emprendedora que sugiere que estamos dejando atrás ya un periodo de recesión emprendedora. La creación de empresas sigue un patrón cíclico y aquí tal vez los académicos, los investigadores, no nos ponemos de acuerdo todavía si es que el emprendimiento precede la expansión cíclica o va detrás de esa reactivación económica. Ahí no está claro todavía. Hay defensores tanto para una idea como para la otra. Las condiciones para emprender, obviamente, no son iguales y en España pues, hemos observado que las condiciones para emprender no están tan desarrolladas como en otros entornos, por lo menos claramente en algunas materias, como por ejemplo la financiación. Estas deficiencias que reflejan esas condiciones sistémicas no son coyunturales, son de carácter estructural por cuanto que llevamos años arrastrándolas. Y me estoy refiriendo a condiciones como una apuesta insuficiente en I+D,
un débil flujo de financiación. Yo uniría a esto una carencia de cultura financiera en etapas tempranas de la creación de empresas. Una escasa apuesta estratégica de la administración pública. Sí es cierto que contamos con una ley de emprendimiento, contamos también con una normativa europea, el Plan de Acción 2020 del emprendimiento, pero no basta con normativizar tanto, sino que hay que generar físicamente e intangiblemente las condiciones para emprender. Todavía yo creo que en relación a otros entornos, pues una escasa cultura emprendedora en la sociedad. Todos preferimos que innoven otros y que emprenden otros y mientras nosotros no salgamos de nuestra zona de confort, que es una tendencia humana natural. Y bueno, yo ya para concluir, creo que la salud del emprendimiento pues la tenemos que cuidar, la tenemos que mimar entre todos y pasa por fortalecer cada una de estas condiciones sistémicas que acabo de describir. Yo creo que es labor de todos vertebrar, tejer todos estos nodos en aras a conseguir un emprendimiento más productivo, más inclusivo, porque eso redundará luego en el bienestar de la sociedad. Y muchas gracias por su atención. Quiero dar paso ahora a la mesa redonda que tendrá lugar ahora, que por cierto promete ser muy interesante. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Soy Pilar Álvarez, periodista del País. Quería agradecer la posibilidad de estar aquí al CISE, gracias Federico, a la Fundación Rafael del Pino y al Banco Santander. Como acaban de comentar, vamos a cerrar el acto de hoy con una mesa redonda en la que están bastante bien representados todos los que tienen algo que decir sobre el mundo del emprendimiento. A mi izquierda, el único caballero de la mesa, cosa que es bastante poco habitual, José Luis del Río, que tiene 27 años de experiencia en el sector financiero. En 2013 se incorporó como consejero delegado de Arcano Capital. Inició su carrera en AVE Asesores, donde fue director del Departamento de Mercado de Capitales y posteriormente ocupó también esa misma posición en Morgan Stanley. También ha sido consejero delegado del supermercado online tudespensa.com, compañía a la que continúa como consejero. Aquí a mi izquierda está Laura Lozano Lominchar, una vieja conocida, que es cofundadora y CEO de Chargy Technologies. Chargy, ella lo explicará ahora mejor que yo, porque además lo explica con mucha pasión. Es una herramienta que recopila y analiza datos de móvil en tiempo real a través de un sistema de carga inalámbrica que se ofrece a los negocios. Y ya, a pesar de su juventud, tiene ya bastantes premios. En 2016 ganó el programa Santander Youth, ha ganado el premio al emprendedor universitario organizado por la Complutense y también el premio a la emprendedora 2016 organizado por Yodona y por el Ayuntamiento de Madrid, entre otros, pero había que seguir hablando. A mi derecha está Paloma Domingo, directora del Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid. Trabaja por acercar la oferta de la universidad a la empresa, y me puntualizaba hace un segundo, y también por acercar la demanda de la empresa a la universidad, que creo yo que debe ser la parte más difícil. Doctora en informática por la Politécnica de Madrid también. Y por último, a ella ya la conocen porque ha intervenido hace unos minutos, Ana Fernández Laviada, directora ejecutiva de la Red GEM España, responsable del área de emprendimiento de la Cátedra PYME de la Universidad de Cantabria, directora del informe GEM Cantabria, profesora de la Universidad de Cantabria, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Economía y también doctora en Empresariales. Bueno, han estado ustedes escuchando algunas de las conclusiones de este informe. Para empezar, la tasa emprendedora, el índice de actividad emprendedora en 2016 es del 5,2%, ligeramente menor que en el año anterior, pero dentro de los valores de referencia de los últimos 5 años. Decía Gutiérrez Solana, decía Federico, aún nos queda un margen de mejora importante. Durante este debate vamos a ver si, aunque el índice de actividad no mejora, quizá la calidad sí. Y, en primer lugar, quería preguntarle a Paloma si los jóvenes universitarios tienen ahora más intención de emprender que antes o si tienen más o menos miedo de hacerlo. Bueno,
Muchas gracias por la invitación y compartir esta mesas sillas redondas que tenemos aquí. Nosotros llevamos ya 15 años trabajando en emprendimiento universitario y hemos visto un poco de todo. Y realmente en estos últimos años, por múltiples factores, sí se ve que hay un crecimiento en el emprendimiento universitario, tanto a nivel de grado, que quizás es otro tipo de emprendimiento, como sobre todo el que viene vinculado a investigadores un poco más senior. El tipo de empresas a las que vamos, en nuestro caso, es empresas muy de tecnología y requieren una madurez más importante a la hora de lanzar los proyectos. Es verdad que todos, cuando ya nos llegan los alumnos a la universidad y los que son profesores universitarios, un chaval de 20, 22 años ya, lo de cambiarle es un poquito más complicado. Es verdad que todos decimos que tienen que empezar en el colegio, pero también se empieza a ver a muchas actividades en los colegios. Nosotros recibimos alumnos de cuarto de la ESO, los tenemos con las empresas de la incubadora, la propia universidad hace trabajos fin de grado orientado a emprendimiento, o sea que yo creo que el panorama está cambiando mucho. Y quizás lo más importante sea la percepción social del emprendimiento. Hace 15 años yo creo que nos costaba hasta traducir emprendedor al inglés y ahora mismo el que no es emprendedor parece que no sé si tiene mucho derecho a la vida o no. Y realmente lo que estamos hablando es de personas con un talento que no tiene por qué ir encaminado a la creación de empresas. Es una de las vías y de los que estamos hablando aquí, pero es un talento emprendedor, es un talento muy necesario y muy querido en las empresas más allá de la propia creación. O sea que en respuesta es que sí. Nos comentaban en la presentación del informe que España está en la media en cuanto a facilidades de las administraciones. Me mirabas un poco así. No sé si estás de acuerdo con eso, si en España es fácil, si las administraciones lo ponen fácil para que haya emprendedores en las universidades y fuera. Bueno, el marco no hablamos de la ley de la ciencia, de economía sostenible y demás, porque es un mundo... Se ha tratado de avanzar en esa dirección, pero queda muchísimo que hacer. No solo para la parte universitaria, que es compleja, como ya sabéis los profesores, lanzar una empresa dentro de la universidad es una cosa complicada. La participación de la universidad para beneficiarse de la ley de la ciencia y demás es bastante complejo. Se va avanzando, pero queda mucho que hacer. Pero no solo para la parte universitaria. Como comentabais en el informe, el marco administrativo, financiero, la tratación de recursos son manifiestamente mejorables, lo cual no quiere decir que no se vaya en esa dirección. La parte de financiación, la que no estoy tan de acuerdo que haya mucha financiación, sobre todo en las primeras etapas de las empresas que se crean. Ahí es complicado. Otro de los datos de los que habla el informe es la edad media de los emprendedores, que está en torno a los 40 años. Laura, tú estás un poquito por debajo, bastante por debajo. ¿Por qué empezaste tú a emprender? Porque vi una oportunidad clarísima. Yo estaba trabajando por cuenta ajena en otra empresa y no me sentía satisfecha. Quedé un día con mi mejor amigo a tomarme un café y en ese momento él me dijo: Laura, por fin, déjame el cargador. Yo, Javi, estamos siempre igual. Esto es un problema porque primero tienes que preguntarle al camarero si te permite cargar el teléfono. Y segundo, cuando ya termines de tomarte lo que quieras, cuando vayas a por él, que no te lo hayan robado, que siga ahí. Y me dice: no me importa, necesito batería. Yo, vale. Le di el cargador y según se marchaba dije: con lo fácil que sería cargar el teléfono aquí, pum, encima de la mesa. En ese momento levanté la cabeza y vi a toda la gente de la terraza con el teléfono en la mano en la mesa. Digo, oye, no somos raros, digo, esto le tiene que pasar a mucha gente. Entonces en ese momento me di cuenta que había algo que no estaba cubierto y necesitaba todo el mundo. Se me ocurrió tener un dispositivo, algo, comprarlo, inventarlo, lo que fuera, para cargar los teléfonos de esta forma. Pero pensé que, bueno, lo vendo y dejo de monetizar. No, digo, tiene que haber aquí un show más, ¿no? Y se me ocurrió la idea de que el usuario no pudiera interactuar, o sea, hasta que no interactuase con nosotros, no podría beneficiarse de charging, de la carga. En ese momento lo vi clarísimo, dejé el trabajo, lo dejé absolutamente todo, me volví loca y a mi socio Héctor, que está aquí, se lo comenté, le dije: tengo una idea que si me ayudas nos hacemos ricos. Y ya, pues entre los dos empezamos a comenzar Chargy. O sea, fue por oportunidad total. En ello estáis, ¿no? Sí. En lo de haceros ricos y en lo de expandiros. Y desde tu experiencia, ¿qué más se puede hacer para ayudar a los jóvenes españoles a emprender? Para mí es una barrera muy grande lo que hay que pagar a Hacienda, porque yo tuve la suerte de que tenía unos ahorros, mi socio también, y luego pues familiares nos han ayudado. Pero ¿qué pasa? Que todos, bueno, está el beneficio que dicen, ¿no? Que tienes que pagar el primer año 50 euros, sí, pero no. Si eres autónomo, vale, pero si creas una empresa, hay un órgano de administración y normalmente eres administrador único. Cuando eres administrador único, ya los 50 euros no son, se sube a más de 300. Si es una persona que no tiene capacidad económica, puede ser brillante como emprendedor, pero si no puede, no lo ponen fácil. O sea, los inicios no son simples. Sí, no es nada fácil empezar.
necesitas equipo. Para mí eso es fundamental, porque una persona sola lo puede hacer, pero cuando sois más personas en el equipo, 2 cabezas piensan más que una y 5 más que 2. Entonces, sí. Muy bien, muchas gracias. Otro dato que se comentaba en el informe: aproximadamente 7 de cada 10 emprendedores inician su actividad por oportunidad, frente a un 26%, aproximadamente 1 de cada 4, que lo hacen por necesidad. No sé qué supone esto, qué nos puedes explicar respecto a este dato, si realmente es positivo y si está bien que estén en esas tasas, Ana. Bueno, positivo todo depende, como siempre en la vida, con quién te compares, en qué momento te compares. Y nosotros en el GEN lo que hacemos es, se puede emprender por muchos motivos y clasificamos fundamentalmente si es por oportunidad, si es por, como en el caso de Laura, que es descubierto una necesidad, un problema social y decides darle una solución, incluso teniendo trabajo, que tú estabas trabajando y decidiste dejarlo y hacerte con ese proyecto. O si es por el contrario, por necesidad pura o en parte, pues de que no tengo otra salida y pues como último recurso vamos a ello. Hace una década España tenía esos ratios, eran un 80-20. Estamos en 70, no llega a 30 porque bueno, hay otros factores que a veces que ni son oportunidad ni son necesidad, ¿no? Pero vamos a decir que tenemos 70-25. Nuestro objetivo sería volver a ese 80-20, que es donde por otra parte está más o menos Europa y bueno, pues siempre hay gente que está mucho mejor, mucho peor. Vamos a mirar siempre, como decíamos antes, hacia el lado derecho de las curvas y si uno quiere ya ser pues más optimista todavía, pues irá a niveles como en Estados Unidos, donde están ya en un 85, casi un 90% por oportunidad, ¿no? Eso quizás ya es mucho, pero vamos por lo menos a recuperarnos donde estábamos antes de la crisis. Lo bueno es que se ha estancado porque en los años más duros de la crisis, 2012-13, llegamos al 66-65, o sea que estamos ya otra vez recuperando, estamos en la senda buena. O sea, ¿crees que puede ser pronto cuando recuperemos, estemos en ese 80-20 del que hablabas, que sería razonable en línea con Europa? Todos estos procesos son lentos y yo creo que, bueno, pues no me atrevería a decir si es para el año que viene, no, pero sí a un medio plazo yo creo que sí volvemos a nuestro nivel, al nivel europeo por lo menos, ¿no? De que más o menos 8 de cada 10 lo hagan por oportunidad. Hablamos ahora con José Luis. En Arcano Group habéis levantado cientos de millones de euros para invertir en proyectos y en activos. ¿Es este un buen momento para invertir en España? Nosotros estamos convencidos de que sí es un buen momento, ¿no? Hay unos emprendedores fantásticos. Ahí bueno, se está montando un ecosistema que está atrayendo mucho dinero del exterior y, de hecho, durante el último año, en 2016, de los aproximadamente 400 millones de euros que se invirtieron en proyectos de venture capital en distintas etapas, más de la mitad del capital es de dinero internacional, de fondos internacionales, y, sin embargo, ha sido en muy pocas operaciones. El dinero español, que al final se canaliza a través de fondos de venture capital en España, ha invertido en muchas operaciones, pero una cantidad pequeña por el hecho de que no tiene capacidad. Y es realmente el dinero internacional que llega ya cuando las compañías empiezan a tener más visibilidad y más rentabilidad, y son los que realmente luego están aprovechando de la creación de valor, ¿no? Entonces, es una pena que no haya un ecosistema más desarrollado para invertir en las primeras etapas en España, porque hace que cuando encuentras una buena oportunidad, un buen emprendedor y empiezas a apoyarle, cuando llega el momento del crecimiento fuerte y del lanzamiento, tienes que recurrir a fondos internacionales para que inviertan, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que el momento es muy bueno, hay buenas oportunidades de inversión, hay muy buenos emprendedores y, sin embargo, sí que hay una escasez de capital para invertir en esas primeras etapas importante, ¿no? Que hoy por hoy, además, está, en cierto modo, se está supliendo con dinero público. Hay una iniciativa en la que, además, estamos muy vinculados, somos los asesores de Fondico Global, que es un fondo para invertir 1.500 millones de euros en fondos que a su vez invierten en proyectos en España en distintas etapas, ¿no? En los 4 años que lleva funcionando este programa se ha comprometido más de 1.250 millones de euros. Es cierto que de eso solo alrededor de 330 ha sido en fondos para invertir en las primeras etapas,
pero ha sido un esfuerzo importante por parte del Estado, en este caso canalizado a través de ICO, para suplir de alguna manera el dinero privado que no está llegando. Cuesta mucho que las instituciones, que los fondos de pensiones, compañías de seguros, etcétera, inviertan en estas primeras etapas, ¿no? Es más bien los family offices, que normalmente son empresarios que han generado una liquidez importante y que entienden el ecosistema de emprendimiento, los que están dispuestos a invertir en esas primeras etapas. Pero el dinero institucional le cuesta, y esto es lo que ha hecho que es el dinero público el que ha tenido que suplir hasta ahora, ¿no? Esto debería de cambiar. ¿Y crees que estamos muy lejos en grado de innovación y en grado de escalabilidad de proyectos de los grandes países europeos, de los que van por delante? En parte sí, desde luego de lo que estamos muy lejos, y antes se veía en la mayor parte de los gráficos que proyectaba Iñaki, es con Estados Unidos. Estados Unidos es un mundo totalmente diferente, ¿no? O sea, realmente sí que hay una vocación emprendedora mucho mayor, no hay ningún miedo ni al fracaso ni a la financiación. Financiación existe, o sea, de hecho lo que no hay es financiación pública, es financiación privada. Hay una bolsa muy importante de los grandes endowments de las universidades, hay una bolsa importante de los fondos de pensiones públicos en Estados Unidos, y realmente es una situación pues muy distinta a la que tú mencionabas ahora, Laura. Al final, el emprendedor bueno decide con quién quiere trabajar, decide cuál es el fondo que le va a aportar los fondos, y no al revés. O sea, no tienes que salir a mendigar el dinero, sino que es más bien al revés. Tú tienes un buen proyecto y tienes capacidad de desarrollarlo, tú vas a seleccionar el fondo de venture capital que te va a acompañar, ¿no? Con lo cual es una situación muy, muy distinta, que hace que le pierdas el temor, ¿no? Y de hecho es muy habitual que los empresarios fracasen a lo mejor entre 3 y 5 veces en la vida, ¿no? No pasa nada, pues se levantan y, como decía un amigo, pues otra mata que no da, ¿no? Y a por otra. Y en ese sentido hablaba José Luis de Estados Unidos, de internacionalización. ¿Hasta qué punto consideras tú, Laura, que eso sería importante para una empresa como la tuya, para Chargy? Chargy es una empresa súper innovadora. De hecho, nuestro pilar fundamental es innovación. O sea, clarísimo. Si nos quedamos solamente en España, no se puede. Nosotros estamos ya cerrando pilotos con grandes multinacionales, que todavía no puedo decir nombres, pero es crucial. Además, si vas con mira solamente quedarte aquí, no creo que vayas a crecer mucho. Tienes que pensar en grande. Muy bien. La tasa de actividad emprendedora dentro de la población con formación superior fue más alta el año pasado que el de la población con formación de nivel bajo o medio. Quería preguntarte a ti, Paloma, si consideras que están más o menos dispuestos a emprender que hace unos años los investigadores universitarios, en este caso. Sí, sin duda, sin duda. Tiene mucho que ver volvemos con toda la percepción social del emprendimiento, y además tiene mucho que ver con que los investigadores cada vez son más conscientes de que tienen mucho conocimiento y mucha tecnología que devolver impactando a la sociedad. O sea, mejorar la calidad de vida de las personas a partir de todo el conocimiento que tiene la universidad. Y en ese sentido, la propia estructura de proyectos muy volcados en la empresa y muy cercanos a la empresa hace que vean la oportunidad. Los grupos de investigación normalmente se componen de gente más senior y, sobre todo, gente que esté terminando el doctorado, que puede contemplar la posibilidad de volver al mercado y de estar en un mercado. Son gente muy bien formada, y te doy toda la razón. Tenemos unos emprendedores estupendos en España, y los universitarios también lo son. Y tenemos un conocimiento científico, todos sabemos la posición que ocupamos en cuanto a ciencia, pero tenemos la carencia de cómo hacemos que esa ciencia llegue al mercado. ¿Qué sucede? Que la ciencia que se desarrolla en la universidad tiene un nivel de madurez que es el que tiene, y además no tiene por qué tener más. El mercado demanda una madurez mucho más alta, y ese hueco sí que los investigadores son conscientes que se puede llenar creando estas nuevas empresas donde los investigadores más senior se quedan generando tecnología y nueva tecnología para tener empresas muy innovadoras, y que el I+D de la empresa la haga la universidad, que como yo entiendo que se podría ser, y la propia empresa lo que hace es coger la tecnología menos madura y madurarla hasta llevarla a punto de mercado. Y ese modelo es un modelo que está ya permeando y permea en muchas organizaciones y prácticamente en todas las universidades. Los recursos que tiene cada universidad son lo que define el empuje que tiene. Hay universidades pues, que por múltiples motivos tienen más recursos y pueden empujar este tipo de actividades, pero todo nace de la conciencia, sobre todo de las universidades públicas, y del papel que tiene que
tener una universidad pública de generar valor y generar calidad de vida a las personas. Y a partir de ahí es donde arranca toda la cadena de valor. No sé si puedes poner algún ejemplo de éxito, de algo que Sí. alguna spin-off universitaria haya trasladado al mundo empresarial. Bultaco. Bueno, no está mal. Os suena Bultaco, ¿verdad? Pues la nueva Bultaco es un proyecto que surgió de un grupo de investigación de la universidad que empezaron a trabajar sobre una moto eléctrica a partir de trabajos fin de grado, bueno, proyectos fin de carrera por entonces, patentes, o sea, fue un proyecto que se empezó a trabajar, empezaron a buscar inversores, la dura vida de la búsqueda del inversor en las primeras etapas. Se fueron con la moto al Campeonato Mundial de Moto Eléctrica de París, quedaron los terceros, y a partir de ahí entró un inversor que tenía muchísima relación con la familia Bulto. Ya sabéis que Bultaco estuvo, la gente joven no sabe qué es Bultaco, pero los que tenemos un poquito más años sí sabemos lo que es. Y empezaron a pensar la posibilidad, llevaba 30 años cerrada la fábrica, de lanzar una nueva moto. Y en la nueva moto, pues la tecnología fue la que desarrolló la Carlos III, tiene no sé cuántos proyectos fin de carrera, como 20 o 30, más 2 patentes, y eso es lo que está fabricando la nueva Bultaco, que están fabricando ya en Montmeló. El centro de I+D continúa en el parque científico, pero las nuevas motos se están fabricando y vendiéndolas más fuera de España que en España. Quizás sea, no es el único, pero quizá a todos, bueno, sobre todo los que tenemos cierta edad, nos suena esto de Bultaco y es un ejemplo de cómo hemos sabido generar, rehabilitar una marca que estaba muerta, tenía el merchandising y poco más, a partir de conocimiento generado en la universidad. Es un gran ejemplo. Hay otro aspecto que también analiza el informe, que es el intraemprendimiento, el emprendimiento dentro de las propias empresas, que ahí parece que España no sale tan bien parada, pero si nos miramos regionalmente, Cantabria está entre las comunidades con un porcentaje más alto, Ana. No sé a qué crees que se puede deber que una región o un país tenga mejor funcionamiento en este nivel de intraemprendimiento. Bueno, el tema de intraemprendimiento, emprendimiento corporativo o innovación abierta, que son 3 términos que se usan de forma así distinta, está muy... Bueno, se ha estudiado menos que el fenómeno emprendedor general, ¿no? Y lo que sí se percibe es que aquellos países de mayor renta per cápita, los más competitivos, los más innovadores, tienen tasas más altas. Es verdad que España no salimos muy bien en este indicador. También hay que reconocer que hemos duplicado el año pasado, o sea que empezamos muy bajitos y este año ya estamos en torno al 3%. Pero lo mismo que decíamos antes, tenemos que llegar a niveles europeos donde estamos en torno al 8% o algunos países incluso más. ¿Qué es lo que ha hecho que Cantabria esté por encima? Es cierto que está muy poco por encima. O sea, si España está en el 2,7, estamos en el 3, o sea que no es que estemos muy dispares, porque en España están bastante parecidas las regiones. Pero podemos decir que hay 3 elementos que, como en el emprendimiento, pueden afectar, ¿no? Uno es el perfil del emprendedor, en este caso del empleado, el que trabaja, da igual, en un banco, en una empresa comercial o de servicios o donde sea. El entorno de la organización, lógicamente si la dirección apoya la innovación, pues lo tiene mucho más fácil el empleado. Y luego todo lo que es el entorno económico y social. Yo, por ejemplo, pensando en Cantabria, enseguida pienso o me salen ejemplos de empresas que han apostado mucho por el emprendimiento dentro de sus corporaciones y eso al final se contagia un poco. Igual que en Silicon Valley todos emprenden y está como más admitido, pues yo creo que esto es un poco igual, ¿no? Si en tu entorno ves que las empresas de al lado lo están haciendo y están mejorando, están siendo más innovadoras, más competitivas y eso aporta más valor a los accionistas y stakeholders y al país como conjunto, pues eso va empujando. Entonces, bueno, no os leímos muy bien, pero yo creo que sí que estamos ya dando pasos importantes, ¿no? Porque hemos mejorado mucho. ¿Y crees que es uno de los índices importantes? Es decir, que nos va el futuro en ello, que es uno de los índices importantes a subir para que mejore nuestra economía y para que mejore todo este sector del que estamos hablando? Sin lugar a duda. Si tenemos en cuenta que este índice está muy vinculado, cuanto mayor es el índice, mayor es la competitividad e innovación de un país y el PIB del país. O sea, que pues es una de las vías en las que tenemos que trabajar en esos 3 lados, ¿no? A lo mejor el perfil del emprendedor es más complicado, es un tema más cultural y es un tema más de valores, ¿no? Pero el entorno de la organización y el entorno socioeconómico es donde se puede hacer mucho y es donde entran todos los condicionantes que decíamos antes.
Había otro aspecto que también ha tratado este informe y que además es una cosa como muy universal, que es el miedo al fracaso, que se puede aplicar al emprendimiento y al resto de la vida. En este caso, casi la mitad de los encuestados, el 45%, consideraban que era lo que más frenaba sus proyectos. No sé, José Luis, si tú podrías dar algún consejo de cómo gestionar ese miedo, ¿no? Hombre, a la hora de lanzarte a desarrollar tu propia empresa, a emprender, primero evidentemente tienes que tener una buena idea, como te pasó a ti. Yo creo que tiene que tener algo de utilidad para la sociedad y para el mercado, porque puede haber ideas fantásticas, pero si no consigues trasladarla en un modelo económico empresarial, pues sirve muy poco. Y luego está el componente del propio emprendedor. Al final, no todos servimos para emprender. Hay gente fantástica que nunca va a ser un emprendedor, ¿no? Pero si reúnes esos tres ingredientes, realmente no debes de tener miedo, más allá, estoy hablando ahora aquí en España, del contexto de la financiación, que está muy limitada, ¿no? En Estados Unidos ni a eso, porque realmente el capital no falta y si tienes los otros tres ingredientes lo vas a conseguir. Es cuestión de que decidas por uno o por otro en función de lo que te puede aportar, pero lo vas a conseguir. Eso no ocurre en España, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental, de cara a perder ese miedo, el que piense realmente cuál va a ser la traducción en el mundo empresarial de esa idea que tú tienes. O sea, si eres capaz de monetizarlo de alguna manera, de conseguir traducirlo en un modelo de negocio, evidentemente siempre puede haber un fracaso, pero la probabilidad de que salga adelante es alta. Probablemente te puede costar más de lo que tenías estimado en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo, pero si realmente te has hecho un modelo de negocio empresarial, la probabilidad de que fracases es menor. Entonces yo creo que a veces el emprendedor, cuando tiene una buena idea, dice voy a por ella y no se para a pensar en ese componente más empresarial. Yo lo que animaría a los emprendedores es a que efectivamente piensen siempre en las aplicaciones que van a tener, porque si no, efectivamente, llegará un momento en el que tendrán ese miedo escénico porque verán que va a ser difícil llegar a la meta, ¿no? Yo, teniendo eso, creo que vas mucho más seguro a la hora de iniciar una nueva empresa y a la hora de salir a buscar financiación, ¿no? ¿Y en tu propia trayectoria ha jugado un papel importante ese miedo al fracaso? ¿O desde el principio, digamos, todos estos digamos, recomendaciones que nos estás diciendo, te las has aplicado? Yo soy muy emprendedor, a pesar de que tradicionalmente he trabajado en parte por cuenta de terceros, por ejemplo, en mis últimas etapas, tanto en N+1 como en Arcano. En N+1 fui socio fundador. En el caso de Arcano me incorporé más tarde, pero también me incorporé para desarrollar todo un área de negocio. Y de hecho siempre he desarrollado cosas nuevas, ¿no? Dentro de lo que estaba haciendo. O sea, yo siempre he tenido un componente muy emprendedor. Quizás la vez en la que me lancé más al ruedo fue en esa situación intermedia entre N+1 y Arcano, cuando estuve consejero delegado de tudespensa.com. Y ahí te das cuenta que efectivamente cuando no tienes la red o el apoyo de una organización más potente detrás, bueno, pues todo cuesta. O sea, al final todo es un mundo, ¿no? Tienes que salir al mercado, tienes que dominar toda la parte de producción, tienes que dominar la logística, que en el caso de tudespensa.com es fundamental, porque desde que alguien te hace el pedido de la compra hasta que tú lo entregas es un problema logístico. Al final es verdad que hay mucho desarrollo detrás tecnológico, pero en última instancia un señor tiene que llegar a casa y te tiene que entregar tu compra en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces hay mucho de proceso físico detrás, ¿no? Entonces yo desde luego sí que animaría a emprender. O sea, en mi vida siempre ha sido una tónica. Yo dentro del mundo financiero soy un rara avis porque he hecho muchas cosas y siempre he estado desarrollando, ¿no? Y quizás donde más estoy poniendo el foco en la última etapa, aunque dentro de Arcano Capital invertimos en distintos tipos de activos, ahora la ilusión la tenemos puesta en toda la parte de inversión en las primeras etapas, ¿no? En la de Venture Capital, porque vemos que la posibilidad de creación de valores es brutal, ¿no? Y acercar al inversor financiero, que se le hace muy cuesta arriba invertir en las primeras etapas, es algo que no entiende. Al final el inversor financiero se siente muy cómodo
viendo unas cuentas de resultados de los últimos 5 años, viendo que la compañía gana dinero, pero cuando tú le hablas de un proyecto y en las proyecciones no aparece un resultado positivo, sino aparece un crecimiento de las ventas, una apertura a nuevos mercados, etcétera, pues ahí realmente es muy difícil de sacarlo adelante, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco la cultura también de las instituciones. Puedo entender que al final el CIO, el director de inversiones de un fondo de pensiones o una compañía de seguros, piense, oye, si invierto en esto y es un fracaso, me van a decir, estabas loco, si realmente has invertido en compañías que bueno, tenían unas proyecciones, pero no había nada, ¿no? Entonces es complicado, hay que hacer cambiar un poco el chip del inversor institucional español. Y eso sí, hay que demostrarle con hechos que en muchos casos se fracasa, pero en otros más que se compensan los fracasos que se tienen, ¿no? Entonces, a partir de ahí que entren en la rueda de invertir de verdad en las primeras etapas, ¿no? Pero es algo muy distinto a lo que hacen habitualmente. Hablaba José Luis de invertir en las primeras etapas, de cambiar el chip del inversor institucional. Y ya por último, yo quería preguntaros a cada una de vosotras si realmente quisiéramos mejorar en España esa tasa emprendedora, si quisiéramos pasar de ese 5 con poco a por encima del 10, ¿qué sería lo más importante bajo vuestro punto de vista? ¿Te refieres al punto de vista como emprendedor de cómo tiene que hacerlo Bueno, internamente? en tu caso, no, como me refiero tu propia internamente o de experiencia. fuera. Internamente, para mí, lo más importante, un buen equipo. De hecho, me hace gracia lo de tu despensa porque vuestro CTO ahora está con nosotros. Sí, Gaby, sí. Y tenemos Pues es abierta ronda de fantástico. financiación, así también lo dejo caer. No, yo creo que es aprovechar todas las oportunidades que tienes. Formar un buen equipo. Hablaba de Gaby, pero, por ejemplo, hemos metido dentro del equipo, en la parte de I+D, a personal del ejército que ha dejado su puesto en el ejército, llevan toda la parte de radiotransmisiones en zonas de combate, lo han abandonado por Charlie. Tienes que saber convencer a las personas y hacer que tu proyecto sea de ellos, que se lo crean y que se vengan. Y ojalá que lo que me está pasando a mí, que me dicen hace 2 años que va a ocurrir todo esto, que le pase a otras muchísimas más personas. Yo por mí que no tengan miedo, que se lancen. Bien. Ana. Bueno, creo que aquí cada uno barre para casa. Claro. Yo creo que la educación y crear una cultura y una base social que apoye es fundamental. Y yo creo que están aquí presentes todos los que podemos hacer que sea posible, ¿no? Los académicos enseñando, los patrocinadores apoyando estas iniciativas, centros, como decirse, sensibilizando, formando a la gente. La educación es básica. Estados Unidos se fundó por emprendedores que en una cáscara de nuez llegaron hasta allí y otros en un vagón más evolucionado. Aquí nuestra cultura es muy distinta y luchar contra eso es una cuestión de tiempo y de educación. Luego hablo del mío. Cada uno. Sí, vamos a ver, yo en el caso universitario yo creo que hay un problema importante de reconocimiento de la carrera académica. Ahora mismo todos sabemos que lo que pesa es el kilo paper, muchos papers dan una carrera académica muy interesante, pero realmente las actividades que vienen ligadas a la transferencia, tanto en el tema de patentes y su comercialización como creación, el apoyo a la creación de empresas. Normalmente los investigadores más senior no crean empresas, pero sí apoyan la creación de otras, incluso participando en parte del accionariado. Pues eso es importante. Y mientras no haya ese reconocimiento y tu carrera académica se vincule prácticamente al 100% a la publicación en revistas de alto impacto, pues este otro tipo de iniciativas la van a hacer los que la van a hacer porque lo van a hacer siempre, da igual que se lo reconozca o que no, pero al final tenemos una gaussiana donde hay gente que este tipo de iniciativas no las ve en la universidad, hay gente que lo ve sí o sí y da igual, pero tenemos, como siempre, un montón de grises que si se reconociera esta actividad como interesante, tanto para el propio investigador como para la propia universidad, o sea, que la propia universidad se le reconociera este tipo de actividad y ya ni te cuento si tenemos recursos, eso ya es para nota. Y se pusieran recursos a disposición, yo estoy convencida que sería muchísimo, o sea, la subida de la parte universitaria sería muy, muy alta. Ahora mismo, pues los recursos son escasos, esto se hace a pesar de, y bueno, pues eso, y con todo y con eso se hace, y se hace muy bien, ¿eh? O sea, no voy a decir yo otra cosa, que para eso estoy aquí. O sea, que eso sería un poco lo que yo le pediría en mi carta a los Reyes Magos. Muy bien. ¿Podría matizar una cosa? Por supuesto. Yo en mi caso, por ejemplo, también ha sido muy importante, tengo que dar las gracias de por vida a Banco Santander y a CISE. Yo empecé con el proyecto en Youth y la verdad que deberían existir más iniciativas como Youth porque cuando empiezas con un proyecto y no tienes ni idea de cómo emprender, porque no lo has hecho nunca antes, tener gente que te está asesorando, que te están ayudando, que te están presentando gente que te puede abrir
puertas en diferentes campos, ayuda mucho. Así que yo, gracias, de corazón, ¿eh? De acuerdo, José Luis, Laura, Ana, Paloma, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes también y hasta la próxima edición.